Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva serie de conferencias titulada Diálogos sobre el tiempo presente, que Value School va a promover y va a desarrollar en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación Civismo. El primer ciclo del que consta esta serie de conferencias se titula Democracia y Populismo y comienza este primer ciclo con esta sesión titulada El fin del orden liberal con Fidel Sendagorta. Voy a presentar a las dos personas a las que vamos a escuchar a continuación. En primer lugar, el invitado Fidel Sendagorta es diplomático, ha ocupado diversos puestos en las embajadas de España, en Tokio, La Habana, Rabat y en la representación permanente de España ante la Unión Europea. Actualmente, Fidel Sendagorta es director general de Política Exterior y de Seguridad. Fidel Sendagorta es autor de Europa entre dos luces, Declive o Resurgimiento y más recientemente de Estrategias de poder China, Estados Unidos y Europa en la era de la gran rivalidad. A Fidel Sendagorta lo acompaña en el escenario y como entrevistador, como conversador, Florentino Portero, que es doctor en Historia Contemporánea por la UNED y director del Máster en Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria y director también del Instituto de Política Internacional de la misma universidad. Y hechas las presentaciones, vamos a ver qué hay en el escenario de Value School. Muchísimas gracias, Luigi. Muchísimas gracias, Fidel Sendagorta, por haber aceptado esta invitación para inaugurar este ciclo en el que estamos las tres entidades coorganizadoras enormemente ilusionados. Y hemos pensado en que fueras precisamente tú por dos razones. La primera la ha explicado Luigi, eres el director político de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, que ahora se llama además de Unión Europea, de Cooperación y no sé cuántas cosas más. Para aquellas personas que nos estén siguiendo en el día de hoy y que no tengan una gran experiencia sobre lo que es la vida diplomática, aclarar que el director político es un puesto clave en cualquier ministerio de asuntos exteriores de un país medianamente desarrollado. Su función básica es la de coordinar el conjunto de direcciones generales, sean estas regionales o temáticas, garantizando la coherencia, garantizando que todas están funcionando en la misma dirección. Esto, que es evidente y que es normal y que es el fruto de la experiencia, tiene un punto de complejidad cuando hablamos de un Estado que es miembro de la Unión Europea, puesto que los directores políticos de los distintos ministerios de Asuntos Exteriores trabajan en red y trabajan sobre todo en lo que es más importante, lo que, digamos, merece más respeto, que es preparar lo que puede ocurrir. No es tanto resolver una crisis, para eso están los embajadores delegados, para eso está el vicepresidente de la Comisión, sobre todo para hacer el trabajo preparatorio, el de ir ahormando una posición común, el de ir analizando paulatinamente. Fidel Sendagorta, además de esta experiencia que es propia de un diplomático con años de experiencia, somos del mismo año y por lo tanto puedo decirlo claramente, y de mucha autoritas dentro de tus propios compañeros, es alguien que destaca dentro de la carrera diplomática española por el vicio de escribir, que es el resultado del vicio de estudiar. Fidel Sendagorta tiene la costumbre ejemplar de periódicamente tomarse un año sabático, perderse en un centro académico de calidad y dedicarse a estudiar y de hablar con especialistas en la materia. De ahí suelen salir informes, libros. El último de ellos, al que ha hecho referencia Luigi, es esta Estrategias de poder, que es la versión en libro desarrollada de un informe presentado en la Escuela Belfer de la Universidad de Harvard después de un año de intenso estudio. El libro tiene mucho de informe, no solamente porque fue escrito originalmente para ello, sino porque quien lo escribe es un diplomático que no está buscando, como haría un académico, solo una interpretación, sino que va más allá, está buscando una solución, está pensando en cómo poder encauzar una situación que ciertamente se nos está complicando bastante. El título ya es enormemente llamativo. Estrategias de poder, subtítulo, China, Estados Unidos y Europa en la era de la gran rivalidad. Venimos de un mundo, ahora lo estamos etiquetando y así lo repetimos, el mundo del orden liberal, que corresponde a la tercera revolución industrial, el mundo que surge de la Segunda Guerra Mundial, que era un mundo que habíamos pensado debía fundamentarse en el derecho internacional,
debía fundamentarse en un entramado de instituciones legítimamente formadas donde se trataba de llegar a consensos y, mientras tanto, tratar de contener determinadas amenazas, como era el caso, por ejemplo, de la Unión Soviética. Tu título habla de poder, no habla de multilateralismo, y habla de gran rivalidad, que es, por lo tanto, digamos, en el fondo, el reconocimiento de que ese mundo del que venimos, ese mundo del orden liberal, ha entrado en crisis. ¿En qué medida seamos capaces de restaurarlo y mantenerlo en pie, o en qué medida sencillamente asistiremos a una misa funeral y daremos paso a otra cosa? El tiempo lo dirá, y en gran medida vuestro trabajo, el de los diplomáticos, tendrá mucho que ver en ese tema. Pero para empezar, quería que nos aportaras una reflexión de por qué ese orden liberal, que nos ha dotado de un periodo de paz históricamente ejemplar. Pocas veces hemos tenido tantas décadas de paz, donde hemos vivido el tiempo de mayor desarrollo económico y, consiguientemente, de mayor justicia social y de mayor libertad. ¿Por qué ha entrado en crisis? ¿En qué medida es consecuencia de que el tiempo pasa y la realidad es otra, o que no hemos sido capaces de adaptarnos a estas nuevas circunstancias? Bueno, muchas gracias, Florentino, por tu introducción. Realmente es una pregunta importante, y yo creo que habría que aproximarse a ella pues desde muchos ángulos, porque yo creo que no hay solo una única respuesta. Podríamos decir que el orden liberal que nace después de la Segunda Guerra Mundial, después de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, es un orden suscrito y, de alguna manera, protegido por una superpotencia que es Estados Unidos. Pero Estados Unidos, 60, 70 años después, empieza a acusar un cansancio de haber sido el que ha llevado la carga de ese liderazgo de preservar este orden liberal. Un orden liberal, desde luego, siempre imperfecto en el orden internacional, que no puede compararse con el imperio de la ley que rige dentro de las fronteras de una nación. El orden internacional siempre ha sido otra cosa, en la que, junto con los intentos por, como tú dices, por crear instituciones multilaterales y reglas que de alguna manera limitan el poder de los estados, pero el poder de los estados ha seguido siendo siempre un factor fundamental. Pero bueno, volviendo a mi argumento, Estados Unidos, que suscribía este orden, que lo defendía, lo protegía, lo auspiciaba, lo patrocinaba, empieza a dar señales de cansancio. El electorado americano empieza a pensar que se ha implicado excesivamente incluso en coste de vidas humanas y en coste financiero en suscribir este orden, en ser el gendarme del mundo, y que llega un momento en el que se pregunta si esto realmente está trayendo todas las ventajas que podía pensarse y que de hecho quizás ha traído en el pasado, porque Estados Unidos, además del peso de la púrpura, de lo que le costaba ser el líder del mundo, por lo menos de lo que se llamaba el mundo libre, pues sin duda también obtenía los beneficios de que su moneda, por ejemplo el dólar, fuera la moneda de referencia del mundo, y con todas las ventajas que eso conlleva. Pero en fin, en todo caso, eso sería un factor, digamos, el cansancio de la potencia líder. En segundo lugar, yo citaría uno que está vinculado con este, y es un cansancio también en los países que se habían beneficiado históricamente del proceso de globalización, desde que empieza, pues yo diría que empieza, en fin, tú eres historiador, pero empieza casi con los primeros imperios coloniales, con el Galeón de Manila
en el siglo XVI y XVII que vincula 3 continentes, Asia, Europa y América, y que luego continúa con el Imperio Británico y en fin, la construcción del capitalismo a escala global. Esta globalización, que se percibía como algo indudablemente positivo para los países que se habían involucrado en esta expansión de Occidente por todo el mundo, digamos, empieza a resentir el hecho de que entran nuevos actores a jugar, pues hablo del caso de China, pero podría hablarse también detrás de China, pues está la India, está Brasil, están Indonesia, están, es decir, grandes países, está muchos países africanos que se han beneficiado también o que se benefician de este proceso de globalización. Y entonces las clases medias e incluso la clase trabajadora en muchos países occidentales perciben como algunos de los mejores empleos se están yendo a otros países porque allí se produce más barato, los sueldos son inferiores y entonces se produce una especie de traslación de riqueza de unos a otros que beneficia solamente a una minoría relativamente pequeña en el mundo occidental, o eso es la percepción que se tiene. Yo no soy economista, pero la percepción que se tiene es esa. Entonces empieza a haber un rechazo a la globalización y una nueva política, bueno, que podíamos, por simplificar, llamar de populismo, en la que empieza a priorizarse el interés nacional por encima de cualquier otra cosa y a disminuirse el valor de la apertura, por lo tanto, de los intercambios internacionales, de las instituciones internacionales, del multinacionalismo. Y entonces, bueno, esto tiene el apoyo de numerosos electores que ven, con razón o sin ella, que digamos que el sistema ha dejado de beneficiarles y que tienen que buscar otra vía para encontrar satisfacción a sus inquietudes, a su ansiedad de que su sistema de vida está viendo cómo se va deteriorando. Si te parece, lo dejamos aquí porque seguramente hay muchos más factores que influyen, pero estos dos que están imbricados, pues yo creo que es una buena manera de tener una primera aproximación. Has citado dos argumentos que afectan fundamentalmente a Estados Unidos, que ha sido la potencia que creó el orden liberal y que en todo momento ha actuado como locomotora. Claro, lo más llamativo es que realmente quien utiliza la piqueta contra el orden liberal es Estados Unidos, no es China. Luego hablaremos de China. China trabaja de otra manera. O sea, China, y lo veremos, digamos, defiende el marco institucional para desde dentro modificar su contenido o desnaturalizarlo. Pero eso es otro tema distinto. Sencillamente, quien viene tirando del carro, quien aparentemente era quien más se beneficiaba en un momento determinado, dice: hasta aquí hemos llegado. Levanto aranceles, empiezo a pensar que algún Estado europeo es mi rival, empiezo a considerar abandonar la Alianza Atlántica. Algo que en estos momentos ya no está sobre la mesa porque ha habido un cambio en la administración norteamericana y el discurso que hoy recibimos desde la administración Biden no es el mismo, aunque no es tan distinto en el fondo como era antes, pero las maneras son muy distintas. Tú, por tu trabajo, por tu interés, tu digamos, mayor nivel de concentración descansa sobre el tema europeo. ¿Cómo los europeos hemos vivido esta transición de estar en un bloque con un liderazgo claro que asumía responsabilidades en mayor medida que nosotros y cómo de pronto la locomotora decide abandonarnos? Dicho de otra manera, a mí siempre me impresionó mucho que Zbigniew Brzezinski,
que ya no está con nosotros y que fue un tratadista importante, utilizara el concepto de protectorado cuando hablaba de la relación entre Estados Unidos y Europa. Estados Unidos ha establecido un protectorado a través de la Alianza Atlántica, protectorado que garantiza la seguridad y consiguientemente que permite a Europa crecer. Nunca hemos crecido tanto, nunca hemos tenido estados de bienestar tan poderosos, nunca hemos vivido tan bien y todo eso tiene mucho que ver con Estados Unidos. Pero también estábamos bastante cansados, en muchos sentidos, de las maneras de hacer norteamericanas que no siempre entendíamos, no siempre nos gustaban. Y más recientemente, dos conflictos, Afganistán e Irak, han planteado, digamos, hasta qué punto reconocemos la capacidad de Estados Unidos para ejercer liderazgo, porque son dos guerras que no se han ganado. Son dos guerras donde hemos visto vaivenes en la dirección norteamericana y esos vaivenes generan incertidumbres. ¿En qué manos estoy? ¿Cuál es tu visión como analista, como diplomático en ejercicio, de esta transición europea, que inevitablemente es plural, porque somos muchos europeos, muchos estados con intereses distintos, pero en todos estos estados europeos, incluido desde luego nuestro país, ha generado cierta perplejidad esta evolución de la posición norteamericana? Sí, bueno, no, tienes mucha razón. O sea, hay muchas Europas y no todas siempre viven esta relación con Estados Unidos de la misma manera. Podríamos luego hablar de esas diferencias, pero lo que es cierto es que la Unión Europea nace bajo el paraguas protector, como tú señalabas, de Estados Unidos. Estados Unidos fomenta el nacimiento de la integración europea porque considera que una Europa más fuerte, más unida, va a protegerse mejor de la agresividad soviética y del intento soviético por convertir Europa occidental también en una zona de influencia propia. Y es decir, que yo creo que la integración europea no hubiera sido pensable, factible, y así lo vemos en los testimonios de sus padres fundadores, empezando por Jean Monnet, no hubiera sido posible sin el impulso y la protección militar americana. Esto tiene sus ventajas, indudablemente, pero también sus inconvenientes, porque Europa ha vivido un poco en una burbuja en la que no tenía que preocuparse excesivamente por los pulsos de poder en el mundo y se ha concentrado en fomentar su prosperidad, crear unos sistemas de bienestar social enormemente generosos o justos socialmente, pero un poco pudiendo desentenderse de estas tercas realidades de poder que a veces estaban no tan lejos de nuestras fronteras, pues ya al sur del Mediterráneo, en el Medio Oriente, por ejemplo, porque de eso se ocupaba básicamente Estados Unidos, aunque pudiéramos echar una mano y contribuir con tropas en esta o en aquella operación, pero en fin, el peso siempre lo tenía Estados Unidos. Por otra parte, Europa ha sido un proyecto que nace como un mercado, es decir, un mercado que se va abriendo a los socios que pertenecen al mercado común y luego a las comunidades europeas y luego a la Unión Europea, se va convirtiendo en un gran mercado hacia adentro, pero también con una vocación de apertura comercial hacia afuera. Y por tanto, en el ADN de Europa está esa apertura comercial. Por eso cuando vienen estos vientos de rechazo a la globalización, que vienen de Estados Unidos, es verdad, o de ciertas capas del electorado americano, pero vemos como también en Europa hay un reflejo de este rechazo a la globalización, porque también en Europa hay sectores del electorado que resienten esta apertura que se juzga excesiva y en la que muchos ciudadanos se sienten como a la intemperie, se sienten desprotegidos frente a una competencia feroz
en la que participan países enormemente competitivos, ¿no? Como los países, los dragones primero y luego la propia China, en el que son capaces de pagar pues esos sueldos mucho más bajos, dar una protección social mucho menor, que deja la competencia con Europa en un lugar difícil. O sea que lo que pasa en Estados Unidos, yo creo que en el aspecto económico se puede también comparar con lo que pasa en ciertas capas de electorados europeos, en unos países más que en otros, pero yo creo que en todos en mayor o menor medida. Pero yo creo que lo que es un shock para Europa es con la presidencia de la administración Trump, es que Estados Unidos, que había apostado por la Unión Europea y por la Alianza Transatlántica, pues de pronto concibe esta relación como una relación transaccional en la que, bueno, si yo te estoy dando a ti protección con mis soldados, pues tú me tienes que dar algo a cambio en el ámbito comercial, porque esto es un toma y daca en el que todas las cartas están sobre la mesa y entonces eso crea en Europa bueno, primero un despertar, porque decir, hay un despertar que lleva a este debate sobre la autonomía estratégica en Europa, de la que podemos hablar más tarde, pero también lleva a Europa a resentir, yo creo que profundamente, o a muchos europeos a resentir, que una relación basada en valores, como es la relación transatlántica, y por lo tanto la alianza para proteger ese modo de vida común, esos valores comunes, pueda también utilizarse como un instrumento de negociación o una palanca para obtener ventajas en el acero y el aluminio o en este sector o en el otro. Y es verdad que en estos momentos, con la nueva administración, esa desconfianza que se había creado muy potente, pues está empezando a atenuarse, pero también vemos que Estados Unidos no vuelve a la situación anterior, sino que hay una continuidad en no pocos aspectos, y uno de ellos precisamente es el comercial, el económico. Estados Unidos no es ahora una potencia librecambista como lo fue en el pasado, ni republicanos ni demócratas apuestan por grandes acuerdos de liberalización de comercio, ni en el Pacífico, ni tampoco con Europa. El famoso tratado del TTIP, el tratado transatlántico de liberalización comercial, quedó enterrado en un cajón y nunca más nadie lo ha sacado. Y el eslogan de Buy American o de Hire American, estamos viendo cómo se prolonga de una administración a otra, creando también cierto resquemor en Europa, que ve que este proteccionismo americano, pues de momento va a quedarse y no va a variar, aunque haya habido un cambio de administración. Pero en fin, lo que sí ha habido es un restablecimiento de una relación de confianza basado sobre todo en esta idea de que compartimos valores y que la seguridad y la defensa no son más que los instrumentos para proteger los valores en los que crees o el sistema de vida que quieres, que te parece que es digno de ser protegido. Y esa confianza, que es la base de una alianza militar, sin duda, porque estamos hablando de, como tú sabes, en la OTAN, un artículo 5, en el que si un país está amenazado, está en peligro, los otros están dispuestos a enviar a sus soldados a jugarse la vida por ese país. Es decir, estamos hablando de algo muy potente, muy fuerte, que requiere el máximo de confianza entre los países. Y bueno, después de esta crisis de confianza que hemos tenido, yo creo que eso se está recuperando. Entonces, por parte de la Unión Europea, yo decía, había habido este efecto de la autonomía estratégica, que también es decir, bueno, no podemos
estar eternamente a la sombra de Estados Unidos, no podemos eternamente estar al albur de quién gobierne en Washington, si es alguien más cercano o menos cercano. Tenemos que construir un sistema más independiente, en el sentido de que las decisiones que afectan decisivamente a Europa se tomen en Europa o con Europa, pero no sin Europa o fuera de Europa. Y hay toda esta reflexión ahora en marcha, pues que ya cubre ámbitos que no son el de la defensa y la seguridad, sino que son pues, el tecnológico, el uso de la moneda del euro, por lo tanto, en el campo financiero, en el campo también económico y digamos, de la defensa de la competencia en Europa frente a países o empresas que utilizan su dimensión o sus ayudas de Estado o su capacidad de utilizar los datos de los ciudadanos, en el caso de las tecnológicas, para imponer una hegemonía en los mercados que deja al ciudadano europeo en una situación de inferioridad. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esta tendencia hacia la autonomía estratégica? Pues yo creo que en unos sectores será más visible que en otros, ¿no? Yo creo que en defensa y en seguridad, yo sinceramente veo que Europa necesita y va a seguir necesitando la alianza con Estados Unidos. Que Europa por sí sola no va a ser capaz de defenderse frente a grandes actores. Tenemos a Rusia cerca, pero también tenemos a China más lejos, pero también dispuesta a utilizar sus medios cada vez más importantes para ejercer una influencia política sobre Europa, y el día de mañana, quién sabe si también utilizar medios que ya no son exclusivamente civiles, sino que están en el límite o incluso están claramente ya del lado de la defensa, como pueden ser la ciberseguridad. Y por lo tanto, Europa, yo creo que somos 27 países, 27 países nunca va a ser una potencia unificada con centros de decisión central. La alianza con Estados Unidos yo creo que va a seguir siendo un factor fundamental para Europa. Otra cosa es que procuremos que esa dependencia pues, sea cada vez menor, que Europa sea cada vez más capaz de asumir unas responsabilidades en el campo de la defensa, pero quizás sea en otros sectores donde la autonomía estratégica se ponga más de manifiesto, ¿no? Pues, por ejemplo, citaba el campo tecnológico. No es una novedad. Europa fue capaz de crear un proyecto común entre varios países, como fue el Airbus, gracias al cual, pues en estos momentos, competimos a nivel mundial, o también el satélite de posicionamiento Galileo, bueno, gracias al cual no dependemos en exclusiva del sistema GPS o del Baidu chino, ¿no? Entonces, esto que llamamos autonomía estratégica no es un invento de ahora, pero ahora le damos, digamos, un valor político o incluso geopolítico que antes pues, lo veíamos exclusivamente como una cuestión de competición económica. ¿Qué cosas podemos hacer los europeos por nosotros mismos y para qué cosas vamos a necesitar trabajar hablo de las empresas, con países como Estados Unidos o como países afines en el Asia-Pacífico? Bueno, pues esa es una gran pregunta, pero yo creo que en algunas cosas Europa será capaz de crear sus propias tecnologías. Las necesitamos si no queremos depender en cuestiones claves de terceros países. Lo hemos visto en la epidemia del COVID, con todo lo que se refiere a equipos farmacéuticos, equipos médicos. Nos hemos despertado a la realidad de que esa dependencia era
inaceptable para Europa, para el futuro, y ya hay la decisión de que eso no vuelva a suceder. Pero en cambio, Europa será incapaz de cubrir todo el espectro de tecnologías, y vamos a necesitar trabar alianzas quizás con países, sobre todo con países afines, ¿no? Porque la tecnología no es neutra en valores y en muchos aspectos, sobre todo en el campo digital, no es lo mismo un sistema que protege al usuario, al ciudadano, de la vigilancia digital de los estados o de las empresas, que un estado que precisamente se basa cada vez más en su capacidad de vigilancia digital sobre sus ciudadanos. No es lo mismo, ni puede serlo, y por lo tanto ahí yo creo que trabajaremos cada vez más con países afines. Estamos todos de acuerdo en que cuando hablamos de autonomía estratégica, en realidad es más una reacción que un acto de voluntad. Durante décadas no sentimos necesidad de reivindicar una autonomía estratégica. De pronto encontramos que nuestra locomotora, nuestro país protector, hace cosas que no acabamos de entender, eso nos genera cierta inseguridad y decidimos que tenemos que avanzar en nuestra autonomía. Estamos de acuerdo en que en el terreno de los valores, en el terreno de la seguridad y la defensa, el vínculo transatlántico continúa existiendo. El Atlántico nos une más que separarnos en esto. Luego tenemos otra dimensión a la que hiciste referencia con anterioridad, que replantea las cosas. Me refiero a que durante esas décadas en las que no sentíamos necesidad de autonomía estratégica, en realidad nuestro pensamiento exterior, nuestra acción exterior era básicamente comercial, porque estábamos generando riqueza, estábamos nutriendo nuestro estado de bienestar. Y eso nos ha llevado a una situación, un tema que tú profundizas, no solamente tocas, sino que profundizas en tu libro, que es el hecho de que nuestro principal mercado es China, no es Estados Unidos. Al mismo tiempo, desde China se nos cuenta que Asia es una unidad estratégica. Es un argumento radicalmente distinto al de la comunidad atlántica, donde es el Atlántico el que une orillas en torno a unos valores, en torno a una cultura, en torno a una historia. Nuestra relación con China ha sido y es intensa, pero sobre todo es muy llamativo cómo en un tiempo muy breve ha evolucionado, o más que evolucionar, ha cambiado radicalmente. Hemos pasado, no hace mucho tiempo, el gobierno, hace 2 gobiernos británicos, si mal no recuerdo, se celebraba una unión estratégica casi con China, hablando de todo lo que se iba a hacer en común, bla, 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 bla. No digamos la República Federal Alemana, el país más importante de la Unión, la importancia que ha venido dando durante el largo mandato de la canciller Merkel a las relaciones comerciales con China. De pronto, todo eso ha mutado, más que evolucionar o cambiar, ha mutado. Es precisamente un informe al que tú te refieres varias veces en tu libro de la industria alemana, el que empieza a decir, cuidado con China, China está tomando ilegalmente patentes, China está comprando empresas críticas de alta tecnología, China no es exactamente un socio comercial, es más problemático. Y la Unión Europea ha empezado a evolucionar en su visión. Los alemanes de un punto de vista, los franceses de otro, detrás los norteamericanos presionando sobre la infraestructura de la 5ª generación de las comunicaciones. Tú que estás en primera línea, ¿cómo estás viviendo esta evolución de la relación con China? Una relación que en un primer momento era comercial y que se vivía con grandísimo optimismo, porque China, como otros países, paulatinamente, desde que entró en la Organización Mundial del Comercio, desde que aceptó el orden liberal, iría evolucionando hacia un estado más o menos democrático, cuando hemos descubierto que de esa evolución nada, que son profundamente leninistas por Confucio, una de estas paradojas históricas, pero sobre todo que tiene una estrategia que va en otra dirección. Sí, absolutamente. Es que realmente, claro, los cambios en China han sido rapidísimos en términos históricos, porque hace 20 años nada más, en el año 2000, China tenía un Producto Interior Bruto similar al de Italia. Y entonces, bueno, pues era un mercado importante, interesante para todos nosotros en Europa y también en Estados Unidos, pero era un país
bueno, una economía como la italiana, pues es una economía media, que es, digamos, manejable. Tú puedes hablar, de alguna manera puedes hablar de tú a tú con ellos. Pero claro, es que la economía china se ha multiplicado por 10 en estos 20 años desde que entró en la Organización Mundial de Comercio, y en estos momentos está ya a unos pocos años vista de superar el tamaño de la economía norteamericana, de convertirse en la primera economía del mundo. Y eso quiere decir que tú ya estás hablando de un gigante con el que tú ya tienes una capacidad de negociación muy inferior, y que lo que eran cuestiones que tú pasabas por alto, que bueno, sí, China no está cumpliendo en fin, con sus obligaciones, pero voy a hacer la vista gorda porque me interesa, porque estoy vendiéndole mucho, estoy invirtiendo y me viene bien. Entonces tampoco me voy a poner un poco demasiado exigente. Pero claro, eso, insisto, hace 20 años era una cosa, pero ahora cuando te encuentras con que es un país que por su dimensión, por su tamaño, por su población, puede empezar a dictar las reglas del juego en sectores económicos, comerciales importantes, pues ha habido un despertar. Es decir, aquí o cambiamos, giramos, cambiamos nuestra política, o lo que pensaban los alemanes con ese informe que tú citas de la industria alemana, o aquí se puede acabar el modelo económico alemán, porque por vías legítimas y otras no tan legítimas, como por ejemplo, como tú citabas, la sustracción de propiedad intelectual, pues nos podemos encontrar con que o la adquisición de empresas de alta tecnología alemanas sin que Europa tuviera la protección para impedir estas adquisiciones indeseadas. Bueno, pues por esa vía te puedes encontrar con que de pronto China te hace una succión de lo mejor de la industria europea, y de pronto pues tu modelo económico, en concreto el alemán, pues se pone en cuestión, ¿no? Lo estamos viendo con toda la inquietud alemana con la industria del automóvil. ¿Qué va a pasar con el automóvil en esta transición hacia el vehículo eléctrico? Porque si resulta que las baterías eléctricas se están haciendo en China, que tiene un porcentaje de su producción altísima en el mundo, y Europa no hace baterías eléctricas, pues un elemento que es quizás el de mayor valor añadido en un automóvil eléctrico, pues está en terceras manos, con lo cual pues la riqueza se va a acabar quedando en China y no en Europa. Entonces, bueno, esto ha suscitado una reacción en muchos campos. En el campo industrial, yo creo que la reacción mayor ha sido, pues por un lado, defensiva, es decir, vamos a proteger a nuestra industria con unas normas que establezcan qué sectores estratégicos tenemos, porque antes Europa pues, era y es una economía muy abierta en la que tú podías comprar prácticamente en cualquier sector, pero no había reciprocidad respecto a China. Es decir, una empresa china podía venir aquí e ir a Holanda y comprar una empresa de semiconductores, y una empresa europea no podría nunca hacer lo propio en China. Entonces, ha habido un poco la idea de, primero, tenemos que proteger nuestros sectores estratégicos, y segundo, tenemos que establecer con China una relación de reciprocidad, es decir, que lo que valga para aquí valga para allá, y no estemos en una situación de inferioridad. Luego también ha habido una política más proactiva, que es cuando parecía que había ganado el modelo neoliberal y que el mercado todo lo podía y todo lo sabía, pues de pronto pues ha habido un despertar de decir, aquí tenemos que tener una política industrial, una política industrial porque China la tiene con este programa Made in China 2025, en la que tienen muy claro
que quieren ser los líderes en los 10 sectores tecnológicos clave para el futuro y van a por ello pues con investigación, con inversiones, con adquisiciones en el exterior. Entonces, ¿qué quiere Europa? ¿Queremos seguir teniendo pequeños actores o queremos tener grandes campeones europeos que puedan competir con esos grandes operadores económicos chinos? Y, bueno, yo creo que en estos momentos empieza a haber una conciencia de que tenemos que ser activos en campos tecnológicos en los que estábamos ausentes o lo dejábamos todo al mercado, y si había que comprar o tener una alianza con una empresa de este país o de tal otro, pues la teníamos con olvido un poco de las consecuencias. Pero luego hay otra dimensión que tiene que ver también con nuestra relación con Estados Unidos y por lo tanto con esa relación triangular China, Estados Unidos, Europa, y es la seguridad. Entonces, Estados Unidos han sido los que han iniciado esta reflexión sobre seguridad, que en Europa realmente toda esta relación económica con China se veía exclusivamente en términos comerciales, en términos de negocio, pero no veíamos que hay cuestiones tecnológicas que tienen una dimensión indudable de seguridad. Hay muchísimas de estas tecnologías de punta de las que va a depender la economía del futuro, pero de la que va a depender también la defensa del futuro. Hablemos de la inteligencia artificial, hablemos de todo lo que es el sector aeroespacial, hablemos de la computación cuántica o de la impresión en 3 dimensiones. Hablemos de tantas cosas. Todas ellas tienen una dimensión civil y una dimensión de uso militar. Entonces, para Estados Unidos, la idea de que China tecnológicamente estaba empezando a situarse en un punto en el que podía aspirar al predominio tecnológico y por tanto también militar, y eventualmente podíamos pensar en que se creara un salto tecnológico, como en su día fue el arma nuclear. Vamos a hacer esta comparación, ¿no? Que permitiera a China situarse en una posición de enorme ventaja militar sobre Estados Unidos. Bueno, eso yo creo que en el Pentágono supuso un despertar y una visión de que había que empezar a mirar con cuidado estas cadenas de suministro, por dónde pasaban, si pasaban por países con los que había una confianza política o no, porque Estados Unidos no podía quedar en una dependencia respecto a China en tecnologías que eran claves también para el desarrollo de la defensa. Bueno, en Europa esto nos ha venido un poco, digamos, esta reflexión nos ha venido de rebote, puesto que ha empezado en Estados Unidos. En Europa al principio pues no entendíamos que se prestara tanta atención a estas cuestiones, a los riesgos en esta materia, pero vemos que cada vez más hay una conciencia de que el campo digital es un campo vulnerable y de que las capacidades en ciber pues pueden, en un momento dado, podrían, si vienen de un país que ha concentrado su capacidad de acción en ese campo ciber, que en un momento dado podrían parar sectores enteros de una economía en Europa. Entonces yo creo que ahí ha habido también una reflexión y una reacción que están llevando a considerar también la seguridad como uno de los factores indudables en esta construcción de cadenas de valor que sean seguras. El concepto de resiliencia pues está un poco ahí, y creo que cada vez más la reflexión sobre la autonomía estratégica en Europa
pues va a caminar también en esa dirección. Tú estás como diplomático en la vanguardia, estás en la trinchera, yo como académico estoy en la retaguardia. Las cosas lógicamente no se ven siempre de la misma forma cuando estás en primera línea o más atrás. Nosotros lo que vemos es que estamos viviendo un cambio de época de los fuertes, quizás solo comparable a la primera revolución industrial, mucho más drástico que la segunda y que la tercera, y que ante este cambio China tiene una estrategia, que por cierto tú describes muy bien sobre dos pilares en tu libro, una dimensión interior de generar riqueza de producción y una dimensión internacional a través de la nueva ruta de la seda. Vemos que en Estados Unidos, que ha sido gran país, que ha sido una gran potencia, están viviendo una etapa de perplejidad estratégica, pero que en el Capitolio esa perplejidad se va reduciendo, aunque la opinión publicada norteamericana todavía, digamos, juega a expresar unas grandes diferencias entre unos y otros. Pero en el Senado vemos que las posiciones se acercan cuando se trabaja en lo concreto. Se trabaja en China o se trabaja en Europa, etcétera, etcétera. Y vemos que Europa, mejor dicho, el proceso de integración europeo, por primera vez se ve en la obligación de afrontar una cultura estratégica, un proyecto estratégico. En Maastricht, en buena lógica, lo que se nos dijo es, si somos potencia comercial, tenemos que tener una dimensión internacional, tenemos que tener una política exterior y tenemos que avanzar hacia política de seguridad y más adelante política de defensa. Era un razonamiento cartesiano, es de cajón. Si eres tan importante en comercio, tienes que dar una dimensión diplomática. Pero, en el fondo, diplomacia iba dando cobertura a comercio. Ahora, por primera vez, la Unión Europea, digamos, la actual Unión Europea, que es la fase final hasta ahora de ese proceso de integración europeo, asume, reconoce que tiene que dar ese paso. Y no es un paso fácil, porque los países que lo componen no solamente son distintos, es que han vivido historias distintas, tienen culturas estratégicas distintas. Pero ya sabemos que no podemos tener la confianza en Estados Unidos que tuvimos hace 30 años, porque Estados Unidos está replanteando su papel. Ya sabemos que China es más que un mercado y que China nos plantea muchos problemas. No hemos hablado de Rusia porque no tenemos tiempo, pero Rusia es un vecino problemático que altera mucho a algunos de nuestros socios y es comprensible que les altere mucho porque hace cosas un poquito raras. Para concluir, y esta es mi última pregunta, mi última invitación a desarrollar tus ideas en gran medida expuestas en tu libro, ¿cómo ves el futuro de la posición europea en este nuevo entorno internacional donde claramente, y vuelvo al título, estamos hablando de estrategias de poder, estamos hablando de rivalidad de grandes potencias, ya veremos qué somos capaces de mantener en pie del orden liberal, fundamentalmente de su estructura institucional y de los valores que le dieron forma, pero que el mundo es otro, que el mundo está cambiando y que Europa tiene que posicionarse para defender sus intereses y para defender sus valores, porque Europa sin sus valores no es nada, es un absurdo. O sea, nosotros no podemos reinventarnos fácilmente. Somos lo que somos porque somos el resultado de muchos siglos. ¿Cómo ves el papel de Europa en el futuro? Bien, bueno, efectivamente, Florentino, yo creo que hay toda un repensar del papel de Europa en el mundo que hemos visto en los 2 últimos años. Es una reflexión todavía muy en ciernes y, por lo tanto, yo creo que tiene mucho recorrido durante muchos años hasta que Europa acabe encontrando su lugar en un mundo que es diferente, como tú bien señalas. Ahora bien, yo creo que Europa no puede abandonar su hilo conductor, y es que somos un continente que nos conviene un mundo que sea lo más posible regido por normas, porque si vamos a una política de poder pura y dura, yo creo que va a haber otros que siempre van a ser capaces de imponer su ley sobre la base de medidas unilaterales, sobre la base de medidas de agresión de un tipo o de otro, ya sean amenazas híbridas
o de otra naturaleza, incluso abiertamente militares. Entonces, por otra parte, sabemos que no vamos a hacernos respetar y no vamos a tener capacidad de negociar con otras potencias la forma que tengan en los contornos de un nuevo orden que esté lo más posible basado en normas, si no tenemos una capacidad de plantear una relación de fuerzas favorable. Para eso, ¿de qué activos dispone Europa? Bueno, dispone de activos que son considerables. Tenemos un mercado único de un gran valor, puesto que son consumidores de un gran valor de gasto, un mercado en el que todo el mundo quiere entrar. Entonces, la entrada en el mercado único no puede ser gratis, es decir, tiene que ser una baza negociadora, ya sea con China o ya sea también con Estados Unidos en no pocas cuestiones, o con terceros países, para decir, oye, tú tienes acceso a mi mercado, pero en estas condiciones y siempre que yo tenga acceso al tuyo. Tenemos el euro, que es una moneda todavía con escaso peso internacional, pero hay una reflexión en curso sobre cómo convertir cada vez más contratos de intercambios comerciales en euros y que no sean denominados en dólares para darnos, o el día de mañana en renminbis, para que Europa tenga también esa capacidad de peso en el sector financiero. Tenemos una capacidad regulatoria que no es insignificante. Quiere decir que los que quieren vender en Europa tienen que aceptar las normas que nosotros impongamos. Y eso rige para las tecnológicas americanas, pero también rige para los sistemas de vigilancia digital que China quiere vender y que en Europa no se podrían vender porque no van a cumplir unas especificaciones que protegen la privacidad de los ciudadanos, etc. Entonces, bueno, cito esos sectores, pero sectores porque creo que son quizás los más evidentes. Tenemos que utilizar de una manera mucho más geopolítica estos activos europeos para negociar con más ventaja de cara a estos grandes operadores internacionales, ya sean grandes empresas o ya sean grandes potencias. Y yo creo que por ahí van los tiros de cómo Europa tiene que saberse manejar en un mundo en el que va a regir en no poca medida la política de poder, sabiendo, por otra parte, que es decir, que hay la definición de estándares en las nuevas tecnologías es algo que a todos conviene, porque si China quiere vender en Europa, tendrá que tener utilizar unos estándares para esas tecnologías que sean aceptables por la regulación europea. Entonces, quiero decir, aumentemos nuestra capacidad de negociación utilizando todos estos activos que tenemos en la mano. Y luego también perdamos el miedo a una competición que va a ser más descarnada, pero que es el signo de los tiempos, ¿no? Una competición que va a ser una competición en valores entre democracias y autocracias, porque hay autocracias que quieren demostrar que su sistema es más eficaz y quieren demostrárselo a terceros países para que vean que ellos son capaces de obtener resultados sin el desorden que suponen las democracias, en las que siempre hay una sensación de falta de unidad, de polarización, de falta de un sentido común de dirección. Eso es así, es decir, nos jugamos el que en África o en América Latina o en Asia los países miren en una dirección o miren en otra
en función de si las democracias somos capaces o no de no solamente de proteger libertades, sino también de ofrecer bienestar a nuestros ciudadanos, de ser eficaces en la resolución de problemas, y eso yo creo que esa competición es inevitable. Y luego competición también pues en el campo tecnológico, que tiene que ver también con nuestros valores. Decía antes, los sistemas digitales no son neutros. A nosotros nos da igual que América Latina sus redes de comunicaciones, sus sistemas digitales estén en manos de empresas de países que no creen en la privacidad de los datos, o debemos defender y por tanto competir para conquistar esos mercados, no solamente como un objetivo comercial, sino como un objetivo ideológico, si quieres, ¿no? Muchísimas gracias, Fidel. Es tiempo de dar la oportunidad a las personas que nos están siguiendo de hacer las preguntas que consideren oportunos. Yo he disfrutado mucho de este momento, pero no debo ser más egoísta de lo que Luigi. Pues muchas gracias, Florentino. Voy a leer un par de reflexiones que también contienen preguntas que hemos recibido. La primera de ellas, bueno, ambas tratan asuntos de los que habéis hablado ahí en el escenario. La primera de ellas dice: en Occidente aún prevalece el discurso de respeto a las libertades individuales y a un Estado de Derecho, basado en principios morales y conductas éticas judeocristianas, fuertemente arraigadas en Europa y en sociedades de, y pone la persona, herencia europea, entre comillas. Se refiere a Estados Unidos, Australia, Latinoamérica. La pregunta es: ¿estamos en desventaja ante un régimen autoritario como el chino, que no pretende asemejarse a democracias occidentales, que no respeta libertades individuales, que no respeta la propiedad intelectual? Parece una competición que Occidente, tal como lo conocemos, solo puede perder. Y la segunda reflexión dice: el relativismo moral en Occidente, el cuestionamiento de los logros de las naciones europeas a lo largo de la historia. Occidente parece renegar de lo que fue y de lo que esencialmente es, mientras que China parece tenerlo muy claro. No parece que Occidente, Europa, Estados Unidos tenga un proyecto común, nacional, a largo plazo que enfrentar al proyecto chino. Como veis, cuestiones que habéis tratado durante la conversación, no sé, a lo mejor podéis alguna idea más que aportar. Bueno, vamos a ver, mucho de lo que dicen los que preguntan no les falta razón, pero yo diría que aquí tenemos una competición a largo plazo en la que no hay vencedores ni perdedores de antemano. Lo que hagamos dependerá en gran medida de nosotros. Si tenemos la capacidad de renovar nuestras democracias para que sean unas democracias fuertes, unas democracias que tengan el afecto de una gran mayoría de sus ciudadanos, nosotros podemos demostrar que la democracia es un sistema mejor porque al final está basado en el consentimiento de sus ciudadanos. Una autocracia puede ser eficaz en el sentido de que no tiene que estar negociando con unos y con otros constantemente, o no tiene que estar ganando o perdiendo elecciones, pero le va a costar más trabajo conseguir tener, digamos, a unas clases medias emergentes que son cada vez más exigentes, que quieren un mayor nivel de bienestar, sí, pero también de libertades y de justicia. Les va a costar manejarse a largo plazo si no encuentran sistemas que puedan gestionar pues, la diversidad, la diversidad de opiniones, las aspiraciones hacia mayores libertades. Entonces, yo creo que el juego está ahí y será como nosotros queramos que sea, ¿no? La democracia, no por ser sobre el papel un mejor sistema, va a prevalecer en esta competición. Lo será si es capaz de demostrar con hechos que puede combinar la protección de derechos y libertades con el bienestar para sus ciudadanos
y con la resolución de los problemas que preocupan a los ciudadanos. Eso por lo que se refiere en fin, a esta, digamos, competición entre democracia y sistemas autoritarios. En cuanto es verdad que en estos momentos China tiene, bueno, tiene una ambición, yo diría que es una ambición legítima de decir, hemos sido una gran nación, un gran imperio, queremos volver a ser tan grande como fuimos y vamos a demostrar que somos capaces. Entonces tienen esta ambición de tener lo que algún autor ha llamado el sueño chino, que es llegar a volver a estar en la cumbre del mundo. En fin, a mí no me parece que eso sea ni mucho menos ilegítimo. Lo que nosotros tenemos que ver desde nuestra óptica es cómo tenemos también proyectos que sean movilizadores, como lo tienen ellos, que a lo mejor no es volver a ser, estar otra vez, ser las potencias imperiales que fuimos, no creo que se trate de eso, pero de sí tener proyectos que unifiquen a nuestras sociedades en lo fundamental, en nuestros valores en los que creemos, y que seamos capaces de proyectar, digamos, esa fuerza que te da el estar convencido de que lo que haces es bueno, es mejor para ti y mejor también para los países vecinos, para los países, tus socios y tus aliados, ¿no? De manera que, insisto, no debemos tener miedo a la competición. Va a ser una competición que va a durar pues lo que nos queda de vida y la vida de nuestros hijos y seguramente de nuestros nietos. O sea que hay que prepararse para una carrera a largo plazo. No son carreras de 200 metros que se decide todo en unos pocos momentos, ¿no? No sé si hay más preguntas. No, pues en ese caso vamos a dar por clausurada esta primera sesión. Fidel, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos ilustrado sobre uno de los grandes temas del tiempo presente, que es esta crisis de orden liberal en la que crecimos y crecimos bien, en la que dimos por sentadas muchas cosas como que la democracia está asegurada, que nuestra libertad está asegurada, que la prosperidad es una realidad, pero que hoy, entrando en una nueva época, pues habrá que repensar muchos de estos elementos y sobre todo, como bien decías, mentalizarnos para una situación que es distinta y que desde luego a nosotros como europeos en el marco de la Unión Europea pues nos pilla un poco a traspiés porque no habíamos avanzado suficientemente en lo que es la dimensión estratégica. Dicho esto, Fidel, muchísimas gracias y por mi parte doy por clausurada esta primera sesión del ciclo. Gracias a todos los que habéis estado siguiendo la emisión por uniros a nosotros, a Fundación Civismo y a la Universidad Francisco de Vitoria en este ciclo de diálogos sobre el tiempo presente. Os emplazamos a la siguiente cita próximamente. Nos volvemos a ver en Value School. Entonces, salud para todos y muchas gracias.